Amigos, buenos días. Todos hemos escuchado hablar de tocar fondo, ¿sí o no? Y cuando escuchamos hablar de tocar fondo, se nos viene a la mente alcoholismo u otro tipo de adicciones. Pero no nos damos cuenta que para tocar fondo existen 1000 maneras. Por ejemplo, una persona puede tocar fondo con la pérdida de un ser querido, un divorcio, a lo mejor hasta una ruptura con un novio. Hay 1000 formas. Y una definición sencilla de tocar fondo sería llegar a una situación tan extrema y tan dolorosa que sientes que ya no puedes salir de ahí. Que esto te rebasa, que llegaste a tu límite en el dolor. Hoy me quiero presentar contigo. Me llamo Gaby Machuca, soy conferencista, locutora de radio también, tengo un programa de televisión y sobre todo les agradezco por permitirme compartir esta historia con ustedes. Este tema me cuesta trabajo hablarlo porque, voy a hablar de mi mamá y de mi papá. Ahora ya llevo una relación buena con ellos, pero durante muchos años, desde mi niñez, pues no fue así. Me crié en un hogar disfuncional, con la típica mamá sumisa, demasiado buena y abnegada, y un papá machista y violento. Fue un hogar lleno de frustraciones, de mucho dolor, de muchas descalificaciones, sobre todo hacia la mujer. Les voy a poner un ejemplo de lo que vivía en casa. Si mi mamá platicaba con una amiga o con alguna vecina que estaba esperando bebé, y cuando ya nacía el bebé, iba y le preguntaba, ¿qué tuviste, amiga? Fue una niña. Ay, pobrecita, ya vino a sufrir al mundo. 0 oportunidades por ser mujer. Volví a tener bebé esa señora u otra señora. ¿Qué fue? Fue un niño. ¡Ay, qué emoción! Si vieras qué contentos estamos todos porque está contento mi marido. Tiene todas las puertas abiertas para salir adelante en la vida. Y con esa idea me crié. Y llegó el momento de llegar a la escuela, al kinder y a la primaria. Y cuando tú vas con esta idea, pues crees que como no tienes oportunidades y eres mujer, pues yo ya iba con la idea de que ¿para qué vengo a la escuela? Si de todas maneras no voy a pasar de ahí, no tiene caso que me levante temprano para ir a estudiar. Y así estuve durante toda mi primaria. Y aquí en esta foto que ustedes están viendo, si se fijan hay una flechita amarilla. Ahí fue donde conocí por primera vez también que fuera de casa había cierta discriminación hacia las mujeres y también por el hecho de no tener dinero, por ser mujer y no tener dinero. Esa niña que apenas se alcanza a ver ahí sus piecitos, es una niña que la sacaron de cuadro de la foto por el hecho de ser una niña que no llevaba zapatos. Y eso lo hicieron los maestros. Ahora me doy cuenta que existe algo que se llama bullying docente y que muchos maestros lo hacen en las escuelas hacia niños o niñas. Y es algo muy difícil de llevar y lo vivimos muchos compañeros en esa escuela que era muy humilde. Era una escuela donde los niños iban sin zapatos y a los que les iba muy bien, pues iban con sandalias. En ese ambiente me crié. Fíjense, si cuando somos adultos es tan difícil que nos demos cuenta si tenemos baja autoestima, ¿sí o no? Oímos hablar de eso ya donde quiera. Es como una especie de moda, esa palabra de eleva tu autoestima, sal adelante, tú puedes. Pero ¿lo identificas en ti? Pues imagínate, si nosotros como adultos a veces no lo podemos hacer, de niño mucho menos. Y si no tienes en casa la guía y alguien que te diga, eres valioso, eres importante, tú puedes, pues te enfrentas al bullying. Fíjense que el bullying no es nada más responsabilidad de uno de los niños, es responsabilidad de los dos, tanto del que ataca como del que es atacado. Los dos tienen baja autoestima. Así es. Y entonces, cuando tienes baja autoestima, yo lo comparo a como emitir una especie de radiaciones, por decirlo así, que los demás perciben consciente o inconscientemente.
esa radiación que tú emites, la emites sin saber. Y es algo así como si en la espalda te pusieras un letrero que dice, patéame. Y entonces los demás lo captan y claro que obedecen. Y por eso dices, ¿por qué todo el mundo me trata mal? ¿Por qué todo el mundo trata mal a mi hijo en la escuela? Puede ser que esté batallando con baja autoestima. Y si un niño ataca, también es porque necesita sentirse importante de alguna forma y lo hace atacando a los demás. Esa niña era yo, en 6º año de primaria. Como pueden ver, una niña muy gordita. Y por ser gordita, bueno, en aquel tiempo no había tantos niños gorditos en la escuela como ahora, y ahora es más natural. Yo era la única. ¿Sí? Realmente, ahora ya, bueno, en aquel tiempo yo era la única en el salón. Y claro que el bullying era contra mí, porque si yo corría, era de que, cuidado, se va a caer la escuela porque viene corriendo Gaby. Suena gracioso, pero se le batalla bastante y nuestros hijos batallan con eso. No sé si ustedes lo vivieron también. Y comía yo mi torta en el baño para que los compañeros no me vieran comer. Porque si me veían tomar un trago de agua era, ya se va a acabar toda la tiendita. Y pues me la pasaba encerrada en el baño y las maestras pues me castigaban porque no entraba a las clases. Y en una ocasión, pues cansada de estos abusos, golpeé a una niña y me corrieron del colegio. En esa foto fue a donde fui a parar, a esa escuela. Fíjense bien, son puros hombres. 2 años estuve en escuela de hombres y no salí en la foto porque la directora dijo, eres mujer y manchas el cuadro. Y seguí con esa idea. Las gordas a nadie le gustan. Como siempre escuchaba esas comparaciones, mira tu prima qué delgadita, qué bonita. A ella sí le va a ir bien en la vida. A los gordos nadie los quiere, no caben por ningún lado. Imagínense qué triste es que ves la ropa así chiquita de la Barbie, de la Rosita Fresita, de esos personajes que nos gustan a las niñas, y que te tengas que poner ropa de señora porque no hay de tu talla. Es difícil vivir así. Y como crecí con esa idea de que las gordas a nadie le gustan, pues el único consuelo que encontraba era en la comida. Qué contradictorio, ¿no? Y caigo en un trastorno alimenticio llamado anorexia y bulimia, que en aquel tiempo tampoco se conocía. No había internet, o sea, ya estoy viejita, fíjense. No había internet, no había los medios para que alguien pudiera leer los síntomas y decir, mi hija tiene esto, o a mí me está pasando esto. Caí en hospitales con los dolores terribles de estómago por no comer y los médicos tampoco sabían qué era lo que tenía. Tienes gastritis, berrinches de adolescente, por eso no quiere comer, no pasa nada. Y después, bueno, ahí es cuando apenas estaba empezando a adelgazar, llegué a pesar hasta 32 kilos a la edad de 13 años. Y bueno, pues lo demás ya se los conté. Y conozco a un chico, a un muchacho, por esa falta de amor en casa, pues me enamoré. Y me enamoré de una persona violenta, precisamente como mi papá. Siempre buscando esa figura masculina afuera. Y me pareció bien porque él me hacía comer. Dije, bueno, pues me va a quitar este conflicto que tengo con los alimentos, este odio que le tengo a los alimentos. Pero ya después no solo me obligaba a comer, me obligaba a vestirme como él quería, a tener las amigas que él quería, después ya ni siquiera tener amigas, ni hablar con mis papás, ni salir a la calle, hasta que empezó a abusar sexualmente de mí. Y yo durante 4 años jamás dije nada, ni en mi casa ni afuera, porque era natural sufrir por ser mujer. Era como el hecho de ganarte el cielo, cargar la cruz. Eso lo escuchaba en mi casa. O sea, bueno, entre más sufra, me voy a ir más rápido al cielo. Me puso una golpiza brutal, al grado de que no podía moverme y en mi casa ni por enterados.
Cuando me recuperé de los golpes, que curiosamente hoy sé, amigas y amigos, que una persona que es golpeadora y violenta solamente te golpea partes de tu cuerpo que no se ven. Y cuando él lo hacía, me llamaba la atención que tenía cuidado para que no se me notara a mí y poder seguirme golpeando y nadie preguntara. Cuando me recuperé, me fui de mi casa. Yo vivía en Tepic y me vine a vivir a Guadalajara huyendo a la edad de 17 años y también huyendo de mi papá y de mi familia. Aquí encontré trabajo y me casé con mi jefe. Imagínense nada más. A la edad de 18 añitos. Tenía yo 1 año de estar viviendo aquí cuando me casé. También un hombre violento. Eso no es casualidad. Creemos que nos toca y no nos toca. Nosotros lo atraemos sin querer. Esa es la foto de mi boda. Les hago un paréntesis aquí. Sigo con la misma persona, pero estamos en terapia desde hace 8 años y vamos muy bien. Nadie, chicas, puede hacer cambiar a un hombre, solamente que él quiera. Y él quiso. Y estamos muy bien. Me divorcié después de 7 años y también te enfrentas afuera durante el divorcio a la discriminación, porque en muchos trabajos donde vas y buscas, te dicen, como ya fuiste casada, bueno, pues seguramente estás dispuesta a todo lo demás con tal de conseguir un trabajo. Y es curioso que tus mismas amigas, mujeres o familiares, son las que precisamente te señalan. Yo ya no me junto contigo porque mi esposo dice que como tú ya eres divorciada, no eres buena influencia para mí. Y se alejan de ti. Obvio, después de vivir todo eso caes en depresión, una enfermedad también muy de moda, por decirlo así, y que no sabemos muchas veces que la tenemos. Dejé de comer otra vez, de bañarme casi por 1 mes, 20 días aproximadamente sin cambiarme ni un calzón. Con eso les digo todo. Y terminé buscando la ayuda de un psiquiatra porque sentí que me estaba volviendo loca. Y a partir de ahí, pues comencé con mi terapia, que aún sigo en terapia de mantenimiento porque siempre los pensamientos tiene uno que saberlos manejar y vigilarse si has tenido tantas heridas emocionales durante tantos años. Cuando tienes emociones negativas y te odias tanto como yo me odiaba, estás produciendo un veneno que te lastima a ti. Cuando tú dices, ay, qué gorda estoy, ay, qué feo me veo, no sirvo para nada, soy tonto. Todo eso te lastima. Y si es desde tu niñez, puedes provocar una enfermedad tan grave como el cáncer u otras. Y hay que cambiar los pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son los pensamientos que predominan en ustedes la mayoría del tiempo? ¿Buenos? ¿Malos? Si ustedes se fijan, todas las personas no pueden ocultar sus pensamientos, no los podemos ocultar. Fíjense nada más cómo es cada quien. Y se van a dar cuenta qué es lo que están pensando. Si una persona piensa positiva de sí misma, se va a ver alegre, emprendedora, triunfadora, va a luchar. En cambio, si piensa de una forma negativa, eso se va a notar hasta en su casa, cómo está arreglada o desarreglada. Cuando ustedes decidan cambiar sus pensamientos, así como yo lo hice, los sueños se vuelven realidad. No es magia, es un proceso que ustedes deben decidir iniciar si quieren que su vida a futuro sea mejor. Iniciando por este presente que estamos viviendo ahora. La primera vez que pisé un escenario fue ante 5,000 personas, por pura casualidad, pero porque mis pensamientos ya estaban en otro nivel. Yo ya quería buscar las oportunidades que creemos que no existen. Esas las tiene uno que agarrar en el momento que llegan. Trabajaba en una estación de radio dando las agüitas así en los eventos, los boletos a las personas que llegaban. Y entonces un día no va una locutora a los eventos que hacían en la calle de promoción
Y pues me subí yo. Tomé la oportunidad que en ese momento se presentó. Me temblaron las piernas. Y créanme que al final, al bajar del escenario, me vomité. Del puro susto. Pero de ahí en adelante comencé con esto que ha sido mi sueño desde que tengo uso de razón. Hablar ante el público. Pedí de Navidad, recuerdo una vez, una grabadora y unos cassettes para poder hacer mis propios programas de radio inventados, ¿verdad? Juego de niños. Y tuve mi primer programa al aire después de trabajar 1 año para ese jefe sin paga. Si acaso una botella de agua y una torta de jamón, como el Chavo del Ocho. Es ser perseverante, pero todo viene desde que tú empiezas a pensar diferente, desde que dejas de victimizarte y desde que dejas de echarle la culpa a todo lo que te rodea, a todos los demás. Tampoco te culpes tú. Es ser responsable de ti, que ya eres un adulto. No importa cómo te haya tratado tu papá, cómo te haya tratado tu mamá, lo que hayas vivido, si tuviste una grave enfermedad, si perdiste a un ser querido. Tú tienes el poder en tu mano de cambiar tu futuro, de mejorar y que tus hijos también sean diferentes y no vivan lo que tú viviste, pero sin odio. Cada quien busca en qué inspirarse. Unos le llaman Dios, otros le llaman algo que está dentro de ti. Otros escuchan conferencias, audios. Pero si ustedes escuchan conferencias, audios, videos, lo que sea, pero no tienen eso adentro de ustedes, les va a durar así. Saliendo de la plática ya no van a saber ni dónde quedó. Es reflexionar, es echarse un clavado y buscar a eso que les da la inspiración. Para mí fue Dios. Y esa fue una de las primeras conferencias que di. Me sentía soñada en un camerino. Tenía foquitos y todo, como sale en la tele, ¿verdad? Y créanme, los sueños se vuelven realidad. ¿Quieren un buen futuro? ¿Verdad que todos queremos un buen futuro? Hay que empezar por el presente. No se puede tener un buen futuro si no tenemos un buen presente. Y les quiero dejar esta frase. A veces cuando pensamos en cambiar, nos da miedo porque tenemos la angustia de perder nuestra esencia, de que alguien nos vaya a lavar el cerebro y no vayamos a ser como nosotros somos. Pero cuando tú aprendes de las experiencias que vives, no necesitas cambiar tu esencia, solo aprendes y utilizas esas experiencias para mejorar, para crecer. Y ahí está esa frase, si gustan apuntarla, no cambié, solo aprendí, porque aprender no significa cambiar tu esencia, sino usar ese aprendizaje para seguir creciendo.